bien, muchachos, continuamos con el ejercicio número 3. Igual la prueba 2 de noviembre de 2017. Dice que la puntuación máxima de esta prueba son 13 puntos. Dice que Abdalá es el propietario de un terreno que está cerca del río Nilo y que tiene forma de cuadrilátero ABCD. Dice la longitud de los lados AB será 40 metros, BC sería 115 metros, CD serían 60 metros, AD serían 84 metros y el ángulo BAD que mide 90 grados. Ahí se puede ver dónde está el ángulo A que mide 90 grados. Bien, esta información se muestra en el siguiente diagrama. Ya no tenemos que buscar nada, ya está dibujado el diagrama. Entonces lo que hay que hacer únicamente es contestar los apartados que vienen en el ejercicio. Dice que en el apartado A dice muestre que BD es igual a 93 metros, redondeado al número entero más próximo. Bien, en este caso, si nosotros vemos, nos están pidiendo la medida de BD, que es este segmento que está en rojo, que se construyó, ¿verdad? No venía en el ejercicio. Y vemos que aquí podemos utilizar Pitágoras porque tenemos un triángulo ABD, que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde tenemos 40 que es un cateto y 84 que es el otro cateto. Entonces por Pitágoras podríamos encontrar la hipotenusa, que sería sumando los dos catetos, que sería 40 a la 2 más 84 a la 2, y le sacamos raíz cuadrada. Eso nos daría 93.0376. Y redondeado al número entero más cercano sería el 93. Con eso mostramos que la longitud de BD es igual a 93 metros. Bien. Continuamos entonces ahora calculando el ángulo BCD, que es el ángulo que está aquí en rojo, el ángulo C. Para ello nosotros podemos ver que tenemos dos lados adyacentes y necesitamos encontrar el ángulo comprendido entre ellos dos. En este caso podemos utilizar el teorema de coseno, ¿verdad? Que ya es muy bien conocido por ustedes, en donde nosotros dice que vamos a considerar los dos adyacentes como los dos que vamos a sumar primero, que sería 15 a la 2 más 60 a la 2, y le vamos a restar el opuesto a C, que sería 93, que fue la que encontramos, que medía BD, que es la que está en rojo, ¿verdad? Que es 93. Muy bien. Después de ahí lo vamos a dividir entre, dice, 2 por 15 por 60, que aquí tenemos la fórmula, que podemos ver todo lo que sustituimos de la fórmula. B y C serían los dos adyacentes, ¿verdad? Al ángulo, y A es el opuesto siempre. Muy bien, es solamente cambiar en la fórmula. Como me piden ángulo, entonces yo tengo que despejar el valor de C, que es el ángulo. En este caso voy a despejarlo pasando el cos a cos a la menos 1, a lo inverso. Entonces sería, con la calculadora, vamos a incluir cos a la menos 1, ¿verdad? Y vamos a poner dentro de ese paréntesis, vamos a poner toda la operación que teníamos anteriormente. Aquí 115 a la 2 más 60 a la 2 menos 93 a la 2, 2 por 15 por 60. Es 115 por 60. Muy bien. Eso nos va a dar el ángulo, que sería 53.7, redondeado a tres cifras significativas. Y esa sería nuestra respuesta. Podemos dar todos los decimales, ¿verdad? Cuando vayamos a trabajar tratemos de manejar todos los decimales, porque si nos piden otra información vamos a tener que manejar o incluir todos los decimales que nos da la calculadora. Muy bien, ya con eso nos ganamos 3 puntos que venían de los 13. Ahora dice halle el área del cuadrilátero ABCD. Estamos hablando de todo ese cuadrilátero que vemos ahí, pero por sí solo no podemos averiguar el área de todo el cuadrilátero. Solamente lo podemos averiguar dividiendo esa figura en dos. En este caso vamos a dividir la figura en dos figuras que podemos determinar el área, que son dos triángulos. Y nosotros vemos este triángulo que está un poco más celeste, ese es un triángulo rectángulo, y el otro es un triángulo, parece ser escaleno. En este caso podemos ver
que no tiene las medidas iguales, ¿verdad? Entonces podemos averiguarlo con la formulita para averiguar el área de cualquier triángulo, considerando la ley de coseno también. En este caso, primeramente vamos a averiguar el área del triángulo que tiene la parte más celeste, que sería un triángulo rectángulo, entonces sería cateto por cateto entre 2. De igual forma, eso daría 40 por 84 entre 2. Eso son igual de 1680 metros cuadrados, ¿verdad? Muy bien, ahora procedemos a averiguar el área del otro triángulo, que en este caso lo averiguaríamos con la formulita, ¿verdad? De 1/2 por B por C por sen de C, en este caso, ¿verdad? Entonces ya teniendo, recordemos que aquí trabajamos con el ángulo original, no con el que redondeamos, ¿verdad? Para tener una exactitud en la medida. Si nosotros determinamos eso y sumamos estas dos medidas, estas dos áreas, nos va a dar un total de 4459.3786 metros cuadrados. En este caso vemos el procedimiento de la suma de los dos que teníamos anteriormente. Este 2779.307856 es el área del triángulo un poco menos celeste que encontramos. Muy bien. Y para un total, ya dijimos, ¿verdad? Del área que encontramos. Ahí tenemos un valor de 4 puntos. Muy bien. Ahora dice la fórmula que utilizaban los antiguos egipcios para estimar el área de un cuadrilátero ABC era la siguiente. Dice que Abdalá utiliza esta fórmula para estimar el área de su terreno. Entonces vamos a calcular, ¿verdad? Esa estimación, es una fórmula que utilizaban antes los antiguos egipcios. Muy bien. Vamos entonces, donde AB dice que mide 40, CD mide 60, AD mide 84 y BC mide 115 metros. Eso lo dividimos entre 4 y nos daría un total de 4.975 metros cuadrados. Esa es la estimación de Abdalá, según la fórmula anteriormente citada. Muy bien, luego en ese mismo apartado, en la parte 2, dice que halle el porcentaje de error de la estimación de Abdalá. Nosotros conocemos la fórmula para encontrar el porcentaje de error. Entonces vemos que tenemos el valor exacto y el valor aproximado. El valor exacto es el que nosotros encontramos en el apartado C, el valor exacto. Entonces nada más tendríamos que cambiar donde dice valor exacto el valor que encontramos anteriormente, que era 4.459.307856 con la fórmula veraz, y el estimado, el valor aproximado, sería con la fórmula que nos dieron acá, que utilizaban antes para estimar este tipo de cuadriláteros, el área de este tipo de cuadriláteros. Cambiamos eso en la fórmula y ese resultado redondeado a 3 cifras significativas nos daría 11.6%. Recordar que el valor absoluto que vemos acá impide valores negativos. Entonces si en algún momento se me olvida ponerle los valores absolutos, entonces tengo que dejar la respuesta positiva. Muy bien. Y esa sería la pregunta número 3 de el examen de prueba 2 de noviembre de 2017.